Bienvenidos nuevamente a Magistrales. Mi invitado del día de hoy es Juan Pablo Lolé. Él es uno de los más importantes expertos en relaciones internacionales de la Argentina. Ha sido, entre otras cosas, embajador en España, embajador en la OEA, embajador en Brasil. Actualmente también está dirigiendo el CIPEI, que es el Centro de Políticas de Estudios Políticos e Internacionales. Juan Pablo, un placer que estés acá en Magistrales. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿de dónde? Yo sé que tu papá te llevaba a viajar mucho de chico por cuestiones de su propio trabajo, porque él tenía una compañía dedicada a los temas, era una compañía editorial, digamos. Era una hacía, editorial. Exactamente. Sí, el 80% de lo que producía lo exportaba, entonces tenía que viajar mucho. Y bueno, yo era el tercero de 8, pero el varón. Ajá. Y bueno, él creía que yo tenía que hacerme cargo el día de mañana de la compañía. De la compañía, pero había 3 hermanos varones más. ¿Y por qué vos tenías que hacerte cargo? Y yo creo que porque realmente había afinidad desde el punto de vista de los intereses. Y lo que tienen esas situaciones es que cuando uno los mira para atrás, es que uno tiene la posibilidad de hacer lo que quiere tu padre, y por ahí no es lo que querés vos hacer. Claro. Y esta fue una discusión interna que tuve que dirimir yo. Y bueno, la dirimí a favor de mi libertad. Y bueno, esa es la historia. Y el que se hizo cargo de eso fue Francisco, mi hermano Pancho, que se quedó hasta el final con papá. Ahora, hay un tema muy interesante, porque vos en realidad te vas a estudiar Derecho, ¿no es cierto? Sí. Pero de cualquier manera, la experiencia de haber viajado por varios países... No, eso me abrió la cabeza. Eso te abrió la cabeza, totalmente. ¿No? Te puso el bichito de aquí hay otro mundo, justamente. Totalmente. Eso fue, por eso yo cuando pienso en por qué yo me dediqué al tema internacional, tiene mucho que ver eso en el sentido siguiente. Porque además nosotros veíamos gente de toda plumaje en esos viajes, escritores, claro, políticos, artistas, músicos, que muchos de ellos eran amigos de mi padre. Entonces, por ejemplo, mi padre tenía como acción, él decía, yo no publico libros de gente que no conozco. Ah, mira vos. Ajá. Y bueno, eso significaba que él además invertía muchísimo en viajar y conocer los autores. Claro, tenía que entablar relación permanentemente. Sí, eso lo hacía. Fíjate vos, como muy artesanal todo, ¿no? Digo, qué bárbaro, porque ahora es como impensable. Exactamente. Otra época. Y bueno, él siempre contaba una historia que el autor que le permitió independizarse, porque él trabajaba por una empresa muy grande, que era una empresa franco-belga, y un día dijo, quiero hacer mi propia empresa. Entonces fue a Grecia y lo buscó a Nikos Kazantzakis, que es el autor de Sorba el Griego. Claro, uno de los autores del siglo pasado más reconocidos de la literatura europea y sobre todo griega. Y le dijo, mira, yo tengo 6 hijos, tenía en esa época, y quiero independizarme. ¿Vos tenés algún libro? Y fue y le dio 2 libros. Y él cuenta que con esos 2 libros vivimos durante varios años. Qué grande. Porque se vendían como pan caliente. Qué bárbaro. Y bueno, esa historia obviamente me influenció mucho. Los viajes con él también fueron una influencia fuerte. Y bueno, después hice yo mi propio recorrido, que tiene que ver con otras historias. Claro, pero a ver vos de adolescente o de más chiquito, ¿qué era lo que querías? Viste que uno siempre dice, bueno, a ver, se proyecta. ¿Qué quiero hacer cuando sea más grande? Yo desde muy chico, en realidad cuando terminé el colegio, antes de terminar el secundario, yo decía que iba a ser abogado. Ajá. Me gustaba siempre la política. Y después había otro tema que sí me influenciaba, es que tenía alguna conexión con las cosas que pasaban afuera, independientemente de lo que vivía, porque siempre me interesaba lo que pasaba afuera. Y por otro lado, también tenía un vínculo muy fuerte hacia adentro. Y bueno, eso fue lo que me fue moldeando. Y cuando empecé a trabajar fuera del ámbito familiar, tuve la posibilidad de una situación especial. Yo era abogado de una empresa de viajes, que hacía viajes receptivos de Italia a la Argentina y de la Argentina a Italia.
llevaba inmigrantes de allá, llevaba inmigrantes de acá a ver a sus padres, toda la historia de la inmigración. Y yo era abogado de ellos. Y un día le dije, mira, yo quiero tener un acuerdo con ustedes que no sea de dinero, sino que me den pasajes. Mirá vos, ahí seguías con tu bichito que lo querías... Claro, y ahí empecé a hacer política internacional. ¿Por qué? Porque yo me armaba una agenda, por ejemplo, recuerdo la de Italia. En Italia en esa época estaba gobernada por los demócratas cristianos, pero con una participación muy fuerte del Partido Socialista. Y bueno, yo hice una agenda importante con Italia, con Alemania, con Francia y demás, que es lo que motivó que cuando Ítalo Argentino Luder es candidato a presidente, yo un día le cuento todo esto y dice, bueno, usted venga a ser mi coordinador internacional en la parte de la campaña. Y bueno, de ahí nunca más salí. Ahí siempre tuve un vínculo con la política y con la actividad privada. ¿Por qué? Porque cuando la política se interrumpía me dedicaba a la actividad privada. Exactamente. Ahora, Juan Pablo, cuando uno piensa en el significado de la geopolítica, el significado de las relaciones internacionales, uno seguramente de manera automática se le viene a la cabeza que no son cosas que a la mayoría de la gente le puedan interesar mucho. Sin embargo, si uno menciona estas temáticas, sin embargo, todos en la práctica estamos muy pendientes, y hoy más que nunca, de lo que pasa en el mundo. O sea que tal vez uno puede decir, no sé si estos son temas tan interesantes, prima facie, hoy puede uno pensar que, insisto, hay cuestiones más, digamos, asombrosas, pero todos los días, y más con los medios de comunicación, hoy por hoy, estamos pendientes de lo que pasa en el mundo. Yo creo que la revolución de las comunicaciones es imposible no estar pendiente de lo que pasa en el mundo. Lo que ocurre es que hay países que están más en el mundo y otros menos. Claro. Y uno de los problemas que tenemos en la Argentina es que estamos menos en el mundo de lo que debiéramos estar. Entonces, es raro que alguien me invite a hacer este programa, porque es verdad. Y de hecho, hay en el tema este que vamos a tratar hoy, es de lo que depende el mundo hoy. Y países como la Argentina mucho más. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que hay una falla acá? Creo que en la educación, yo creo que en la universidad. Hay una falla también en la percepción de los medios de comunicación. No hay un programa internacional en todo el sistema de comunicación argentino. No hay un programa donde se traten temas internacionales. ¿Y por qué? Y bueno, porque la gente no está interesada en eso. Digamos, el rating va para abajo. Y esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con la exportación, tiene que ver con los núcleos de poder económico que están afuera o que están adentro, que quieren estar afuera. Entonces, eso todavía nos coloca a nosotros en un estadio de fragilidad frente al mundo. Y de hecho, estamos en una situación frágil frente al mundo. Y bueno, esta es la situación que nos toca vivir. Igual también me parece que a veces es, por otro lado, ¿no? Agregando un poco lo que vos estás comentando, es, entre comillas, el crear la necesidad. Porque insisto que de manera tal vez subliminal se consume todos los días lo que pasa en el mundo. Mira, sin ir más lejos, lo que está el fenómeno Trump, ¿no? Que además de lo que está haciendo desde el punto de vista fáctico, está creando toda una corriente, digamos, de fanáticos que pueden amarlo u odiarlo, pero que no dejan de seguirlo. Con lo cual el mundo entero está siempre atento a lo que hace Trump, más allá, insisto, de las cuestiones de fondo, ¿no? Que pueden ser más atendidas por expertos. Pero la gente en general dice, Trump, mira, y los tweets y esto y lo otro. Bolsonaro ahora, el tema de las elecciones en Brasil. O sea, yo te digo, te habrá pasado a vos, yo escuchaba, pero personas de todos los estratos comentando las elecciones de Brasil. O sea, yo creo que realmente hay interés. Lo que pasa es que el título de, por ahí, geopolítica, relaciones internacionales, puede que no sea demasiado, entre comillas, marketinero hoy por hoy. Pero estamos siempre hablando de esos temas. Y cada vez va a ser más. Había un importante dirigente argentino que gobernó 3 veces la Argentina, que decía que la verdadera política es la política internacional. Y eso fue Perón. Perón dijo eso. Y este tema es así. Lo que ocurre es que cuánta gente tiene conciencia de que esto es así. Y por ahí es más interesante
hablar de los temas internos. Bueno, esto es así también, eso pasa en Estados Unidos también. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero en realidad a ver, hoy por hoy me parece que lo interno y lo externo claro, está tan conectado y ahí sí el papel de la tecnología es fundamental. Convengamos que antes uno no se enteraba de las cosas se enteraba, mejor dicho, después de que habían pasado y hacía tiempo. Hoy también eso ayuda a que la conectividad online uno sepa en el momento lo que está ocurriendo en cualquier lugar del mundo. Juan Pablo, eso es una maravilla, ¿no? Y sí, yo pienso, pues estaba pensando cuando hablabas recién eso, yo a la mañana tengo en mi tablet, en mi iPad, tengo los botones de los diarios. Sí. Y empiezo por los diarios argentinos, después sigo por los brasileros, después voy a los franceses, a los ingleses, y bueno, ya después me levanto. Pero ya con eso ya tengo una idea de qué es lo que está pasando. Y hay veces que se te pasan cosas. Claro. Pero las cosas importantes las encontrás ahí. Yo, en relación a estas cosas importantes, hay mucha temática contigo para hablar en el programa, pero sí quiero comenzar por algo que tiene que ver con estos días, ¿no? Y ahí, fíjate cómo todo el mundo está hablando del G20. Sí. Porque, por suerte, digo esto, no es un tema histórico para nosotros, somos los anfitriones. Los anfitriones, los organizadores. Tamaña responsabilidad, verdaderamente, ¿no? Me reía porque recién venía en el taxi para acá y el taxista me decía, ¿usted va a hablar va a la televisión? Sí, le digo yo. ¿Y de qué va a hablar? Y bueno, supongo del G20. Claro, el G20 me empezó a hablar de que no iba a poder circular por la calle. Siempre, hasta todo en algún lugar conectado. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Con lo cual, digamos, como yo siempre digo, ¿no? A veces por la positiva, otras veces por la negativa, pero claro, bueno, son temas que se empiezan a instalar, porque claro, por ahí hay gente, bueno, que se queja de todo el tema de la seguridad, que es evidente que hay que hacerlo, totalmente, porque bueno, imagínate que, bueno, ¿a quién le voy a decir esto? Totalmente. El tema internacional muy unido justamente a las cuestiones de seguridad y de defensa. Exactamente. ¿Qué significa el G20 para nosotros y para el mundo hoy? Yo diría que hay que poner el antecedente. El G20 es producto de una crisis financiera. En esa crisis financiera, los grandes países se pusieron de acuerdo. Y también se pusieron de acuerdo de sumar a otros países, en los cuales fue la Argentina. Y nos tocó a nosotros, no en los mejores momentos también. Nos tocó en diferentes momentos, en algunos hemos estado bien, en otros no tan bien, con países como por ejemplo Australia, con países como Turquía, que hoy está complicada, con países como Corea del Sur. Yo digo para poner países que están más nivelados con nosotros, pero también con las grandes potencias. Y cuando hablamos de grandes potencias, hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, hablamos de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña. Y bueno, esas grandes potencias son un poco las que orientan y dirigen las cosas que van a pasar. Recordemos un poco, Juan Pablo, que al principio era el G7, ¿no? Claro. Y que, como vos bien decís, con el tema de la crisis del 2008... Claro, ahí surgieron los emergentes, claro, y ahí surge Brasil, ahí surgen los países, México también, que me olvidé de nombrar, pero esos países empiezan a formar parte del entramado internacional. Y hoy el escenario mundial es totalmente diferente. Del 99 acá, y creo que este es un tema importante para reflexionar, ¿qué es lo que está pasando hoy en el mundo? Esa agenda del 99 hoy no está, hay otra agenda. Y esa agenda hoy es una agenda más compleja porque en el 99 sumaron y hoy la agenda que se está creando es una agenda mucho más reducida y más compleja también, por la naturaleza de los problemas que hay. Hoy bueno, hay algunas temáticas como por ejemplo el cambio climático que antes ni siquiera no tenía prácticamente cabida en las reuniones internacionales. Hoy es un tema también dentro de lo que es el G20. Pero los líderes, los países líderes, en este caso concreto es Estados Unidos, fue a la reunión de París y prácticamente tomaron una posición negativa frente al cambio climático. Esto tiene que ver con los intereses de Estados Unidos, con los intereses estratégicos de Estados Unidos, tiene que ver con la presencia china, tiene que ver con la situación europea, pero recordando el cambio climático, ayer me llegó una información de las terribles
lluvias que hubo en Arabia Saudita, por ejemplo, en toda Arabia. Y cuando uno ve eso, eran desiertos eso. Exactamente. Y hoy uno ve esos cambios climáticos son cada vez más fuertes y cada vez más imponentes. Y cuando uno ve los tsunamis que hay en el Asia, cuando uno ve la diferencia productiva que empiezan a tener las tierras, creo que el cambio climático nosotros no tenemos conciencia generalizada de eso, creo que la tienen los más jóvenes. ¿Por qué? Por una cuestión de edad, que empiezan a mirar eso. Pero los grandes países hoy, salvo algunos países europeos donde hay mucha conciencia de eso, China, que al retroceder a Estados Unidos quiere empezar a liderar esto, pero la polución en China es tremenda. Impresionante, exactamente, estaba pensando en eso. Sí, sí. Entonces, yo creo que es el tema del futuro. Es el tema, realmente, presente, futuro, digo yo, ¿no? Porque claro, porque nadie piensa que se va a morir por una catástrofe natural. Uno está en su casa y dice, acá no. Y bueno, hay gente que se va a morir por catástrofes naturales. Bueno, de hecho, y quiero que en el próximo bloque me cuentes ahora lo siguiente, de hecho, estamos viendo la catástrofe por los incendios en California. Exactamente. La cantidad de gente que ha perdido sus casas y la cantidad de gente que se ha muerto. 1.200 desaparecidos. Claro, y no desaparecidos. Es un tema verdaderamente muy alarmante, Totalmente. muy alarmante y complejo porque, como vos bien señalás, hay muchos intereses que se entremezclan. En el próximo bloque, Juan Pablo, quiero un poco que me expliques lo siguiente. Hay quienes dicen que en relación al G20, es como que esto va a tener un efecto inmediato en el posicionamiento de la Argentina. Si bien la Argentina ya desde hace 2 años y pico está tratando de reinsertarse en el mundo. Hay otros que dicen que no, que en realidad esto es más estratégico, que se ven efectos más en el largo plazo si se continúan las políticas de buenas relaciones con el planeta, por decirlo de alguna forma. En el próximo bloque, dale. Bueno, ¿cómo no? Bueno, un placer acá charlando con Juan Pablo Lolé. Juan Pablo, a ver, del bloque anterior, pregunta como resumida ahora. ¿El G20 va a implicar un cambio rápido en el estatus de la Argentina o tiene que ver con cultivar relaciones desde el punto de vista estratégico? El hecho de ser organizador, ¿no? Me refiero a eso. Yo creo que tiene las dos cosas. El tema es que cuánto rédito nosotros le podemos sacar al G20. Yo creo que la presencia internacional, por ejemplo, voy a dar un caso. Esta semana el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, hace una declaración en la cual dice que vamos a ver qué va a pasar en el G20, en la relación de Estados Unidos con China, donde vamos a conversar con los chinos en la Argentina. Eso paseó por todo el mundo, esa declaración. O sea, te pones en escenario, digamos. ¿Sí? Entonces eso yo creo que es bueno que la Argentina se posicione. Esa es la parte positiva, la Argentina posicionada y frente al mundo. Y la otra parte es que eso nos tiene que servir también a los argentinos para corregir lo que tenemos que corregir adentro. Porque hay muchas cosas del mundo que no funcionan como funcionan en la Argentina, funcionan de otra forma. Por ejemplo, ¿qué pasa por tu cabeza? Te pido que no me digas 10 o 20 temas, solo 1 o 2. De que en la Argentina haya una convicción nacional, de unidad nacional, de que la inflación deteriora todas las relaciones sociales, humanas y políticas. Entonces uno dice, no, la inflación es buena porque distribuye, no, la inflación es mala de por sí. ¿Por qué los países que funcionan no tienen inflación y nosotros sí? Este es un tema. Después uno puede decir, bueno, el gasto. Pero yo creo que el tema de la inflación es un tema argentino porque nosotros hemos nacido con inflación. De hecho, somos un caso de estudio especial en los libros de economía internacional. Lo que pasa es que es un sistema de distribución, la inflación. Y la pregunta es, ¿qué es lo que haríamos nosotros si no tenemos inflación? ¿Cómo funcionaríamos? ¿Podríamos funcionar como un país normal? Esa sería la pregunta. Sí, los argentinos que viven en el exterior funcionan normales.
Pero a mí me llegaron a decir algunos dirigentes de que el 20% de inflación no es mucho. Sí, yo lo he escuchado, por supuesto. Yo le pregunté, bueno, decime qué país exitoso tiene 20% de inflación. Por ejemplo, tenemos el caso, recién hablamos de Brasil. Brasil tiene el 5% de inflación anual y nosotros vamos a llegar al 45%. Sí, y ellos consideran que es alta, porque de hecho a nivel internacional es alta, 5% es alta. Entonces yo digo, el G20 es muy importante para nosotros porque nos pone en el mundo. Y todo el sistema de consensos, de acuerdo, de todas las áreas que ha abarcado el G20, eso ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho. Y es importante no para el gobierno, es importante para la Argentina, es importante para todos los partidos políticos, es importante incluso para los que están en contra del G20. Porque probablemente si algún día son gobiernos van a tener que encarar su G20 de alguna manera. Y esto yo creo que la Argentina lo tiene que ver en forma positiva. No se puede mirar estos eventos internacionales que tenemos la oportunidad de organizarlos en forma negativa. Juan Pablo, se me viene a la mente automáticamente con esto que vos estás diciendo, este tópico en realidad de las políticas nacionales, ¿no? De políticas que tengan que ver con una matriz que no sea óbice de cambios más allá de cuál sea el gobierno de turno, en 4 o 5 temáticas, que seguramente una debería ser política de defensa, otra obviamente fundamentals de la economía, política exterior, hasta hoy por hoy se podría agregar política con respecto al medio ambiente. O sea, 4 o 5 cuestiones que no dependan verdaderamente ya de... que pueda dar tranquilidad a nivel internacional y a nivel interno a los ciudadanos. Que decís, bueno, viene otro gobierno de otro signo político, pero yo sé que los statesmen, como dicen los americanos, se mantienen. Lo que ocurre es que nosotros creemos que la competencia es el uno o el otro. Y lo que no hay es un concepto claro de unidad nacional. Al no haber un concepto claro de unidad nacional, lo que haga bien el otro me perjudica a mí. Si uno esto lo encuadra en un concepto de unidad nacional, es para todos. Y si es para todos, todos se benefician. Y bueno, nosotros estamos todavía tratando de entender esto. Bueno, ahí hay vos que sos un hombre que conoce mucho historia, ahí hay un gen histórico, ¿no? Claro, claro. Esto tiene que ver con nuestros orígenes. Ahora, la pregunta es cuando uno analiza la historia, ¿no? Es decir, ¿los orígenes nunca se cambian? Claro, es como decir, bueno, estoy predeterminado a esto, como dicen los médicos, no, la epigenética que estudia justamente cómo el medio ambiente puede cambiar una situación de origen y vos lo podés cambiar. Lo podés cambiar. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podemos cambiar? ¿Porque no podemos o porque no queremos? ¿O porque no hemos encontrado el marco para hacer ese cambio? Entonces, nosotros vivimos mucho del conflicto. El conflicto nos potencia y la armonía nos desvanece. Entonces, claro, cuando uno dice hay que consensuar, es como una cosa blanda eso de ponerse de acuerdo acá. No, el que pelea es el que lleva las cosas adelante. Me sale decirte, perdóname, como el tema del macho, ¿viste? Para ser macho hay que ser realmente agresivo, ¿sí, no? Y ese concepto ya está, claro, me parece bastante perimido. Pero acá voy a hacer, no sé si me voy a extralimitar, pero esas actitudes pueden ser femeninas o masculinas. Totalmente, claro. Sí, es verdad. Hay actitudes femeninas que pueden tener esa actitud y actitud masculina. Entonces, la idea de que la Argentina se puede tener una visión de consenso y de unidad nacional no está en la discusión política. Es muy interesante porque a veces yo te digo, Juan Pablo, que he pensado un montón, en un montón de circunstancias, como muchos seguramente, más en un problema como sociológico / psiquiátrico que tenemos todos como sociedad. No, déjame decírtelo así porque verdaderamente tiene que ver con, pues estoy pensando como decís, es como que, a ver, la paz, el consenso y el diálogo no excita. Lo pongo en estos términos. Es como que no te da, y eso no es lógico. Digamos, no es lógico para la salud. Así como no es lógico para la salud individual, no es lógico para la salud del cuerpo social. Totalmente, totalmente. Eso sí es como un alimento básico del cual nosotros no consumimos. Y los países que funcionan tienen eso.
¿Y por qué tienen eso? Y bueno, porque ha sido todo un trabajo y de tiempo. Yo me estaba acordando, por ejemplo, recién de algunos próceres nuestros. Por ejemplo, San Martín. San Martín, cuando llega a la Argentina, invitado por Pueyrredón, se queda en el puerto y del puerto se vuelve a Europa, porque no quería ser parte de los conflictos. Ahora, la reivindicación de San Martín persona, a mí me tocó esto cuando estaba en España, porque ahí en España había un tartaranieto de San Martín con quien yo hablaba mucho, y él era un estudioso de la persona de San Martín. Y San Martín era una persona muy rica en el sentido humano de la palabra. Y él me contaba cómo era San Martín en sus cosas más personales. Y uno dice, claro, este hombre que hizo todo lo que hizo, que libertó la Argentina, libertó Chile, libertó Perú, cuando tuvo que enfrentarse en el conflicto interno, dijo, no, yo me quedo en Europa. Esto no es casual, no es casual. Y ha habido muchos exilios de la Argentina. ¿Por qué? Porque la idea de conciliación, la idea de acuerdo y demás, pareciera ser de que no está en nuestra genética. Y está, lo que pasa es que no lo hemos desarrollado. Es un punto excelente ese. Eso, digamos, está, pero no la hemos desarrollado. El tema es decir, empecemos a desarrollarla, porque estamos viviendo épocas, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de los temas que tocaste, nosotros hicimos un ejercicio hace un par de años sobre el consenso en política exterior, que probablemente sea uno de los elementos de la política más general, donde probablemente uno pueda llegar a consensos en forma más simple, pero tampoco fácil. Pero como hay un tema superior, que es el país, hacia afuera uno puede. Y bueno, hicimos un muy buen trabajo, bien criticado, mal criticado, pero hicimos un buen trabajo. Estaban todos los partidos políticos representados ahí. Y bueno, ese trabajo lo hicimos en el CARI, y yo sigo tratando de pensar en estos términos y sigo accionando en estos términos. Ahora veo que a veces cuesta. ¿Por qué? Porque las estructuras político-partidarias no están preparadas para esto, y las estructuras del Estado tampoco. ¿No será que se han quedado en el tiempo justamente las estructuras político-partidarias están un poquito, digamos que las cuestiones, así como la tecnología tiene una velocidad exponencial, claro, exactamente, hay cuestiones que se han quedado un poquito en el tiempo? Y hace rato que están fuera del tiempo. En lo económico pasa lo mismo también. Entonces uno dice, ¿cuáles serían los puntos de la economía en los cuales se podría poner de acuerdo aquí en el país? Eso sería un efecto de demostración importantísimo para la fragilidad externa que tiene la Argentina. Pregunto, Juan Pablo, ¿para eso no habría también que modernizar ciertos conceptos tradicionales de la ideología política que dividía, digamos, el mundo hasta la Guerra Fría en derechas e izquierdas nítidas, que hoy por hoy pareciera que hay todo un mapa en el cual los matices, los grises, tienen preponderancia, porque hay gobiernos que de repente son tildados de gobiernos de derecha y sin embargo tienen muchas políticas sociales que hace miles de años, hace decenas de años, vos dirías, no, esta es una política social de un gobierno de izquierda. Y hoy por hoy se mezcla. Y hay gobiernos, entre comillas, de izquierda que tienen políticas, por ejemplo, de seguridad durísimas, más típico del antiguo gobierno de derecha. Digo, ¿hoy no te parece que esto también habría que modernizarlo un poquito? Sí, yo creo que la presencia del crimen transnacional, sobre todo en temas de seguridad, hace que el tema del crimen organizado no es ni de izquierda ni de derecha, es crimen. Es como esta cuestión de que los políticos perseguidos por delitos en el ejercicio de su función se consideran que son perseguidos políticos. Es como si el Código Penal es para los políticos de una manera y para los ciudadanos de otro. Entonces, este tema es de confusión que crea la ideología. En el fondo lo que estamos haciendo es gatopardismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que es, en el sentido siguiente. La izquierda puede ser izquierda toda la vida, la derecha puede ser izquierda toda la vida, pero cambia el mundo y también cambia la izquierda y también cambia la derecha. El problema es cuando uno se queda mirando la izquierda como era y la derecha como era. Y la derecha no es más como era, ni la izquierda tampoco. Y esa idea
inmutable de la izquierda y la derecha, lo único que hace es nos convoca al atraso. Yo en el próximo bloque, Juan Pablo, uniendo, me gustaría que con esto último que estás diciendo, hablaste de lo que es el crimen transnacional. Antes hablábamos de los cambios, el cambio climático. ¿Qué otros ejes son los que tienen que modernizarse y van a ser los protagónicos en el presente futuro? En el próximo bloque. Bueno, en el próximo bloque. Sí. Continúo acá charlando con Juan Pablo. Juan Pablo, del bloque anterior, temáticas de aquí, presente, futuro, que puedan llegar a ser los tópicos más importantes. Hablamos del cambio climático, hablamos del crimen transnacional. ¿Qué otros tópicos importantes ves que van a cambiar la agenda, que están cambiando la agenda? Bueno, las relaciones laborales, el comercio, la tecnología. Y bueno, con eso ya tenemos 5. Bueno, fíjate que es un poco también, ¿no? Son los ejes temáticos del G20, Exacto. Que es lo que se está tratando en realidad en el G20. El tema laboral, Juan Pablo, es un tema fascinante que nos atañe absolutamente a todos, en todo el planeta, que tiene una unión absoluta con la tecnología. Cómo la tecnología está cambiando los puestos de trabajo, el mapa de los puestos de trabajo, cómo se sabe que se van a mudar, por no decir desaparecer, porque creo que van a transformarse, pero sí hay algunos puestos de trabajo que van a desaparecer totalmente aquí a los próximos 5 años. Y cómo se van a formar otros, y se están formando en materias que todavía casi ni imaginamos, ¿no? Y cómo ahí tiene, pregunto, que ayornarse, no solamente la Argentina, sino el mundo entero, la Argentina por ahí de manera muy especial, a el espejo que significa la legislación laboral, porque estamos un poco atrasados, digo, tenemos legislación laboral de puestos de trabajo que hoy están siendo transformados o desaparecidos. Yo creo que es el gran tema del social del futuro. El tema es que hay que abrir este tema. Yo creo que los dirigentes sindicales cuando van a la OIT todo esto lo escuchan, pero se vuelve acá a la Argentina y acá poco. Creo que la tecnología va a dar vuelta a todo esto. Yo creo que la robótica va a irrumpir en esto y la inteligencia artificial. Hay ejemplos, por ejemplo, hay software ya en bancos que pueden eliminar el 20% de los empleados. Sí. Entonces, claro, hay un tema ahí de fondo también, que el cliente del banco termina trabajando más para el banco que el banco para el cliente. ¿Por qué? Porque le dice, ¿usted tiene home banking? No. Bueno, tiene que tener home banking. ¿Usted tiene tal cosa? No. Bueno, entonces usted tenga todo eso y conéctese y vea qué es lo que hace. Con eso, objetivamente, va a haber un cambio y ese cambio va a ser así. Ahora, habrá que ver cómo evoluciona. Cuando uno estudia la revolución industrial, sobre todo en Inglaterra se creía que todo iba a desaparecer. Y lo que ocurrió es que la gran parte de lo que iba a desaparecer se transformó. ¿Cómo se va a transformar? Y yo creo que se va a transformar básicamente por tecnología, se va a transformar, alguien va a tener que pensar los robots, alguien va a tener que fabricar los robots, alguien va a tener que generar espacios de ocupación no tradicionales. Claro, trabajos, por eso se van a crear trabajos que todavía ni imaginamos, que ¿no? La gente ni se imagina cómo es. Incluso hay en algunos países ya lo están pensando. El ocio creativo, que del ocio surjan actividades. Y yo creo que ese es el gran tema del futuro. Ahora, cuando uno mira esto desde la lógica de 30% de pobres que tenemos en la Argentina, dice, bueno, ¿qué es lo que se hace con eso? Eso también hay que pensar. Y no solamente como vos decís, Juan Pablo, que pueden empobrecer, además. No, y lo que pasa con el deterioro dramático que ha tenido la malla educativa, en donde nosotros, desde ese punto de vista, estamos en un problema de verdad complicado. Y objetivamente, cuando uno ve los indicadores de
egresados de universidades y egresados de colegios secundarios estamos con un problema. Estamos con un problema. Y sobre todo con las nuevas tecnologías. Entonces, los que accedan a las nuevas tecnologías van a generar una diferencia cada vez mayor, pero en la tecnología no es solo el celular, ojo. La tecnología va a ser investigar sobre la tecnología. Y yo creo que eso está todo en camino. Por ejemplo, uno de los temas, por ejemplo, que hay hoy en el G20, que van a discutir entre Estados Unidos y China, es que los chinos están produciendo inteligencia artificial y en la inteligencia artificial producen, por ejemplo, coches eléctricos un 60% más barato de lo que lo van a producir los americanos. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí empieza a haber toda una competencia comercial, que es lo que se viene. En esta rivalización que hay entre China y Estados Unidos, y bueno, ahí va a haber todo un tema, donde está Europa en el medio y por atrás está Rusia. Ahí está. A ver, vamos y seguimos girando la conversación. ¿Cómo estás viendo este tema? Porque el triángulo entre Estados Unidos, China y Rusia es un triángulo que rige un poco el presente y futuro cercano del planeta, verdaderamente, ¿no? Esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, que preocupa muchísimo al resto del mundo. ¿A vos te parece que es tan preocupante? A mí me preocupa sobre todo la situación de Europa, y acá tomo un historiador del siglo pasado, probablemente uno de los grandes historiadores de la historia para hacer, que es Arnold Toynbee. Arnold Toynbee estudió mucho China, y una de sus reflexiones que hace es que para que el mundo pueda convivir en paz, depende de los equilibrios. Esto también lo piensa Kissinger, ¿no? De los equilibrios entre las grandes potencias. La emergencia de China tiene un equilibrio si Rusia se mantiene con poder, porque Rusia mantiene un equilibrio también con Europa y en este conjunto también Estados Unidos. Lo que pasa es que China tiene proyectos muy ambiciosos, como el proyecto de crear la nueva ruta de la seda, que uniría a Beijing, China, con Europa. Y bueno, eso es un tema de infraestructura, de desarrollo, de vinculaciones comerciales, vinculaciones económicas, que obviamente Estados Unidos disputa. Disputa tanto en el área de los chinos, porque los chinos también han creado archipiélagos de islas fabricadas por el trabajo humano, donde han desarrollado sistemas de defensa en la cual Estados Unidos se está cuestionando. O sea que hay una rivalidad silenciosa entre China y Estados Unidos, en la cual Rusia va a jugar un papel que nadie sabe bien cuál es, y Europa también, porque Europa, tanto Francia como Alemania, están pensando de que Europa tiene que crear su propio sistema de defensa, que estaba muy supeditado a la NATO, y eso suponía supeditado a la cooperación y desarrollo de los Estados Unidos. Pero como Trump está tratando de desligar esto y establecer relaciones bilaterales, no multilaterales, que va desde la defensa hasta el comercio. Es interesante desde el punto de vista de la teoría de los equilibrios de Toynbee, y vos decís Kissinger, es interesante pensar entonces que Trump no va a patear ningún tablero, porque uno de los principales asesores es Kissinger, hoy de la Casa Blanca. Yo creo que Trump hasta ahora ha hecho algunas cosas, pero creo que lo que ha ocurrido hace 2 semanas con la elección interna va a tener más complicaciones para poder seguir haciendo lo que él cree que quiere hacer. Entonces el juego de equilibrios institucionales, incluso en Estados Unidos, los propios republicanos van a tratar de equilibrarlo. Pero bueno, este es el mundo que nos toca vivir. Y el mundo que nos toca vivir tiene que ver con Brasil. Vos has sido embajador en Brasil muchos años. ¿Conocés Brasil por ahí más que algunos brasileños, seguramente? Bueno, uno me lo dijo, yo conocía lugares que no conocían ellos. ¿Viste? Que me imaginé. ¿Por qué pasan esas cosas? Claro, ¿Viste? A ver, verdad. ¿cómo ves este tema de Bolsonaro y que ha despertado tanta expectativa en el mundo? Yo creo que Bolsonaro es un emergente de una crisis.
Digamos, los líderes, cuando nacen de la emergencia de crisis, nacen como nace Bolsonaro. Bolsonaro era un oficial del ejército que se fue del ejército y se dedicó a la política. ¿De qué forma? 28 años diputado, claro, lo cual es mucho. ¿sí? O sea que conoce el sistema de cómo funciona eso bien. Ahora, ¿cuál era su ambición? Bueno, probablemente era ser presidente. ¿De qué forma? Y de la forma menos pensada para cómo funcionaba la política en Brasil. Nunca se lo tuvo en cuenta. Era perfil bajo incluso, muy ¿no? bajo. Era como perfil bajo, sí, sí. Y mi impresión, hoy leía una declaración de su esposa, donde dice, van a ver que Bolsonaro no es todo lo que dijo, sino van a ver que él es un príncipe. Eso salió. ¿Qué quiero decir yo con esto? Yo creo que la estrategia de campaña de Bolsonaro no es la estrategia de gobierno, primera cosa. Suele pasar, ¿no? Claro. Digamos, dicho sea de paso, suele pasar eso. Entonces, realmente. claro, cuando uno trae la estrategia homofóbica, la estrategia racial, todo lo que él desarrolló durante su campaña, si uno lo pone en clave argentina, es imposible que funcione. Ahora en Brasil, donde todo es más relativo en ese tipo de cosas, en Brasil, bueno, eso fue tema de campaña, hay que ver ahora cómo sigue. El riesgo que tiene Bolsonaro es cuantitativo, que no tiene un respaldo parlamentario para llevar sus políticas adelante. Va a tener que negociar permanentemente. Va a tener que negociar. Y la negociación siempre es dura y difícil para conceder o también para exigir. Y ahí yo creo que puede venir un bis autoritario por ahí, o no, habrá que ver. Después hay un grupo de oficiales de alta graduación de las Fuerzas Armadas que están en el gobierno, o sea que van a tener influencia en todo esto. Va a ser una política económica liberal, porque Guedes es eso, es el ministro, y por otro lado va a tener que hacer una política más nacionalista en cuanto al desarrollo económico, porque eso tiene la presión de todo el cordón industrial de Brasil, que es San Pablo, Río y parte de Minas Gerais. Entonces yo creo que a Bolsonaro hay que verlo andar. Hay que verlo andar. Claro, tiene que empezar a rodar y observarlo de alguna manera. Y respecto de la Argentina, y bueno, respecto a la Argentina lo mismo, porque la Argentina va a tener que ver en Bolsonaro un dirigente que llega de la forma que llega, donde nosotros tenemos intereses en común, pero también puede haber intereses que dejen de lugar a otros intereses. Y hay un tema para mí central, que es la negociación con China de Bolsonaro, y la negociación nuestra con China. ¿Por qué? Porque Argentina y Brasil debieran negociar en forma conjunta con los chinos. ¿Vos pensás que debería ser conjunta la negociación? Y siempre pensé esto. Lo pensé en Brasil, hablé con muchos industriales de Brasil sobre este tema, y mientras nosotros la hagamos como la estamos haciendo, y bueno, es una negociación muy desequilibrada. Ahí sería la unión hace la fuerza, verdaderamente. Si es un mercado... Y en algún lugar, si hay una creatividad que debiéramos tener, es esta. Podemos flexibilizar el Mercosur, pero tenemos que también generarle fuerza. Y bueno, una de las posibilidades podría ser esa. En algunos sectores estratégicos donde pudiéramos negociar esto. O sea, abrir a la posibilidad de hacer bilaterales o trilaterales, no necesariamente que sea todo el bloque unidito, pero no está un poco, a ver, en relación a lo que ha pasado en los últimos años, incluyo al Brexit en esto, ¿no? Obviamente, ¿no está un poco en crisis el concepto de multilateralismo, de bloques en donde de manera conjunta se negocia con el resto del mundo? Hablo, obviamente, perdón, la crisis de la Unión Europea con el tema Brexit. Sí. El Mercosur, que en realidad el Mercosur nunca terminó de arrancar realmente. Pareciera el NAFTA, que ya no es más NAFTA. Es verdad. Pero cuando vos agarrás los números del Mercosur, desde que se crea hasta hoy, el comercio intrarregional podía no haber existido, el Mercosur hubiera crecido igual. Esta es la pregunta. Pero creció mucho, creció más del 50% claro. El comercio. Y el principal acreedor de ese crecimiento es Brasil. Entonces, por ejemplo, la industria automotriz, el sistema que tenemos con Brasil, bueno, esto dinamizó toda la industria de allá y de acá, pero obviamente se favorece siempre el más grande. A mí me tocó hacer un trabajo hace unos cuantos años sobre el Mercosur y lo llevé a Bruselas cuando era embajador en España.
Y bueno, me dijeron, mire, usted tiene que ir a la corte a hablar. ¿Ah, sí? ¿Dónde es? En Luxemburgo. Bueno, vamos a Luxemburgo. Fui a Luxemburgo y me atendió el presidente de la corte. Y le planteé los temas de Mercosur de aquella época. Dije, miren, ustedes tienen que tener cuidado con dos cosas. Cuando usted tiene una economía muy grande y tiene una economía menor 5 veces y después tiene economías menores 5 veces al segundo, genera una disparidad eso, lo cual tiene que tener compensaciones. Eso nosotros nunca lo hemos hecho. ¿Cómo imaginas el planeta? Mira, la pregunta es una pregunta, tiene que tener una respuesta corta, te aviso, porque ahora sí estamos terminando, Final. lamentablemente. ¿Cómo imaginas el planeta en los próximos 5 años? No te digo 10, 5 años. Yo me imagino, yo estuve con Juan Pablo Lolé, futurólogo, además, no, en base a todo lo que vos, un a toda tu información. un astronauta soviético que estuvo 140 días en el espacio, recorriendo el espacio. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Y a mí me tocó llevarlo a conocer un poco acá en Buenos Aires. Me lo pidió una empresa que lo trajo acá. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que más le impresionó a usted mirando en la Tierra desde arriba? 2 cosas, dice, el Amazonas y la Patagonia. Ah, mira vos, mira vos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí lo que más me preocupa del planeta es la preservación. Porque yo cuando veo los dinosaurios argentinos que los sacaron de la Patagonia y están en el British Museum o están en los museos de Nueva York, esos dinosaurios nacieron acá, desaparecieron. ¿Por qué? Por problemas climáticos, por movimientos de tierra, por lo que sea. Y bueno, los descubrieron bajo la tierra y son muestras de exposición. La pregunta es, dentro de 800 años, ¿la Tierra va a existir como es? Ah, te fuiste a 800, yo solo te preguntaba por 5, ¿no? 800 ya me... Bueno, no, pero digo... Pero por 5 te también entiendo. me pregunto, Sí, claro. porque lo que pasó esta semana en el Medio Oriente con el tema de las lluvias. O por ejemplo, todo lo que puede llegar a pasar, el cuidado de la tierra no es una conciencia diaria que tenemos. Por lo tanto, digamos que vos de aquí a 5 años lo que es interesante, me estás diciendo, la verdad, Karina, imagino que no puedo imaginar qué va a estar pasando en la Tierra con el cambio climático. ¿Sería eso? Y sí, porque las sorpresas, hay 1 o 2 sorpresas por año con este tema y nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Y la conciencia de eso nos va a hacer más solidarios, nos va a hacer muchísimo más conscientes de los límites que tenemos como personas. Un placer, Juan Pablo. No, muchas gracias por la invitación. Un placer, verdaderamente. Y yo me reencuentro en el próximo Magistrales.